Hola, si les parece, vamos a empezar. Hemos dejado 5 minutos para que algunas personas pudieran terminar de registrarse y acceder a la plataforma. Entonces, vamos a dar inicio a la actividad. Bueno, en primer lugar, darles los buenos días, buenas tardes, en función de cada uno donde esté y donde esté conectado geográficamente. Y darles las gracias a todas las personas que se han conectado en el día de hoy. Mi nombre es Meritxell Calvet, yo soy la directora de Cooperación Internacional en la Universidad Viña del Mar, en Chile, y coordinadora general del proyecto Erasmus Plus Flatwork. Bueno, en primer lugar, como les decía, agradecerles por la presencia y por el interés en participar en esta nueva actividad que hemos organizado en el marco de la ejecución del proyecto Flatwork. En esta oportunidad estamos dando continuidad a un ciclo de conversatorios o webinars. Tuvimos uno primero organizado con los otros socios chilenos y en esta oportunidad hemos organizado este conversatorio online que hemos titulado Estructuras de investigación y redes para el análisis de la informalidad laboral en América Latina, en conjunto con la Universidad Estadual de Campinas en Brasil y con la Universidad de Buenos Aires en Argentina y la Universidad Viña del Mar en Chile. Entonces, algunos temas técnicos antes de empezar para intentar lograr que funcione la conexión y que no haya interrupciones. A los participantes les solicitamos si pueden tener la cámara y el sonido apagado durante toda la sesión y solo la persona que está hablando, interviniendo en cada momento, tendrá el vídeo y el audio encendido. También habilitaremos el chat para que las preguntas que quieran dirigir al ponente, al doctor Juan Chacaltana, a quien a continuación vamos a introducir, se activará y a través de esta herramienta pueden dirigir preguntas que el moderador seleccionará e intentaremos responder las máximas que se puedan en la parte final de la actividad del evento. El seminario está siendo registrado y posteriormente vamos a poder compartirlo con todos aquellos que tengan interés en recibirlo y también al finalizar se enviará un enlace con una encuesta de satisfacción. O sea, la idea de esta encuesta es poder dar continuidad a estas actividades que estamos haciendo online en el marco del proyecto y también ver qué temas, qué propuestas, qué enfoque le podríamos dar a próximas actividades y webinars que organicemos. Vale, brevemente, y como les comentaba, como hemos estructurado este conversatorio de hoy, a continuación y en 10 minutos voy a contextualizar un poco en el marco del proyecto donde se desarrollan estas actividades, básicamente para que entendamos, ¿no?, de dónde sale esta idea y quiénes somos, porque hoy es una representación del consorcio quien organizó la actividad, pero somos un grupo más grande de universidades de diferentes países. A continuación, y bueno, el tema importante y foco del conversatorio de hoy, el doctor Marcelo Manzano, que actuará como moderador, nos introducirá al doctor Juan Chacaltana, que nos acompaña desde la Organización Internacional del Trabajo, y él nos dará primero una charla en torno a las políticas de formalización en América Latina. Posteriormente, habrá un espacio para dirigirle preguntas a través del moderador al ponente y finalmente haremos el cierre de la actividad. Esperamos que todo el bloque no nos ocupe más de 1 hora 15 minutos aproximadamente. Bien, para no alargarnos mucho más y como les comentaba, el proyecto Flatwork es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea dentro del programa Erasmus Plus y dentro de la acción de desarrollo de capacidades en el ámbito de la educación superior. Nuestro proyecto empezó el mes de enero del año 2019, con lo cual estamos más o menos al 50% ya del periodo de ejecución esperado. No obstante, nos ha tocado esta pandemia, esta crisis a nivel mundial, lo que esperamos signifique poder alargar un poco el periodo de ejecución para lograr con éxito todo lo que nos hemos propuesto durante este tiempo. El cómo llegamos al Flatwork, como les decía, esta es una propuesta que bueno, ya
hace años que venía trabajándose y lo que se vio, lo que se observa es el contexto, en este caso en América Latina, y el número de personas que en su momento reportaba la OIT como involucradas en el mercado laboral informal. A partir de esto, observamos cómo desde las instituciones de educación superior nos podemos hacer cargo de esta temática y cómo se está abordando, en qué grado de profundidad a través de diferentes centros de investigación en América Latina y cuáles son las debilidades o puntos que se podrían reforzar a través de un proyecto de estas características. En este sentido, bueno, hay una estructura o el foco principal del proyecto es la creación de unos centros de investigación u observatorios o unidades de análisis, pero siempre en torno a la temática del empleo y la economía informal. Algunas universidades ya tienen centros prestigiosos consolidados y lo que se pretende es poder reforzar justamente estas estructuras. Como les decía antes, hoy somos una representación quienes hemos organizado este conversatorio, pero el proyecto LATWORK somos realmente 12 universidades, tanto en Chile, la Universidad de San Sebastián, la Universidad de Magallanes, en Argentina, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Litoral, en Brasil, la Universidad Estadual de Campinas, la Universidad Federal de Campina Grande, la Universidad Federal de Paraíba, y en Europa tenemos la Universidad de Alicante en España, la Universidad de Aberdeen en Reino Unido y la Universidad de Coimbra en Portugal. Entonces es un grupo amplio, pero con un buen tamaño para poder realmente trabajar y ser bien ejecutivos en lo que hacemos, con diferentes miradas también y de diferentes países. Bueno, el principal objetivo del proyecto, como les comentaba anteriormente, es el de desarrollar estas estructuras de investigación con metodologías que sean innovadoras para las instituciones en América Latina y que realmente podamos fomentar, podamos apoyar el conocimiento en esta área del empleo informal y la economía informal. Por esto, el proyecto tiene dos grandes ejes. Uno sería esta creación o fortalecimiento de estructuras y, por otra parte, el foco en la formación. La parte de la formación tiene diferentes ejes que realmente están muy abiertos a que puedan participar no solo las personas que conforman el proyecto o el consorcio, sino también personas, instituciones que estén interesadas en este tema y quieran fortalecer sus capacidades, sobre todo de investigación. En este sentido, cada universidad socia está reforzando, creando estas estructuras y en paralelo estamos ya organizando la red que se llamará LatinWork y a través de esta red habrá muchas oportunidades, sobre todo de formación, para aquellas instituciones que se adhieran al grupo. En este sentido, y me gustaría mencionar, sobre todo en la parte de formación, que el proyecto tiene establecidas unas formaciones presenciales. Logramos antes de la pandemia hacer la primera formación física en Brasil, justamente en Unicamp, el mes de diciembre del año pasado. Y después, posteriormente, cada universidad socia se encarga de replicar estas experiencias en sus países. Nosotros hicimos esta primera réplica en conjunto con las universidades chilenas, como les decía anteriormente, en formato ya webinar, porque esto fue hace un mes, un poquito más. Y las otras universidades también lo han hecho en Argentina y en Brasil. Lo que esperamos ahora, y para no paralizar el proyecto mientras no podamos reunirnos físicamente, es justamente realizar actividades como la que nos convoca hoy, que son actividades de formación, pero abiertas, o sea, alguna cosa buena que nos deje esta nueva forma de trabajar o relacionarnos en este momento, es que las actividades pueden retransmitirse online, no hay límite ya de asistentes, de personas, entonces cualquiera que tenga interés en la temática y que quiera profundizar puede hacerlo simplemente conectándose. Entonces es algo que hemos nosotros valorado muy positivamente y que durante el año 2020 hemos apostado para continuar en ese formato. En este sentido, como les decía, una de las opciones que tenemos son los webinars, pero también algo que hemos adelantado como grupo, que estaba previsto para un poco más adelante, es un curso
online que se ofrecerá a partir de julio, durará 4 meses, de julio hasta octubre del 2020. Será la primera versión de este curso que durará, como les decía, bueno, 4 meses, diferenciado en 4 módulos con 4 temáticas, y los expertos serán los expertos investigadores que forman parte del consorcio en su mayoría. Este curso será online, es de acceso gratuito y sobre todo será mayoritariamente asincrónico, con lo cual no requiere de una presencia horaria semanal, lo que también favorece bastante a que las diferentes personas con diferentes obligaciones tengan más facilidad para poderlo seguir. Estos son los 4 módulos que componen el curso. Informalidad, concepciones y teorías desde una perspectiva histórica, el primer módulo en el mes de julio. Trabajo informal en América Latina en agosto, segundo módulo. Género y raza en la informalidad laboral será el tercer módulo en septiembre, y metodologías para medir la informalidad será el último módulo el mes de octubre de 2020. Como les decía, toda esta información ya hemos empezado con la difusión esta semana, y si quieren recibir o quieren informarse con más detalle de esto o cualquier otro aspecto del proyecto, evidentemente esto ha sido un resumen express porque no quiero quitar más tiempo al ponente, que es lo que nos interesa y a quien nos interesa escuchar hoy, pero estas son la página web y las redes sociales de nuestro proyecto, y donde constantemente estamos publicando información y compartiendo estas y otras actividades que se ofrezcan y que sean abiertas a todo el público en general. Entonces, sin alargarme más, le voy a dar a continuación la palabra al doctor Marcelo Manzano, quien nos introducirá a nuestro ponente de hoy, a quien le agradecemos desde ya la disponibilidad que tuvo para poder acompañarnos en esta jornada, para compartir su trabajo y también a estar abierto a poder responder posteriormente preguntas. Entonces, muchas gracias al doctor Chacaltana en nombre del consorcio en general. Y le doy la palabra al doctor Marcelo Manzano, quien va a introducirnos ya más en detalle al ponente antes de su ponencia. Muchas gracias. Cierto. Muchas gracias, Marichel. Buenos días a todos que nos acompañan en la América Latina. Buenas tardes a los que están en Europa. Es un placer estar aquí. Y yo gustaría de agradecer, hacer un saludo especial al doctor Chacaltana, con quien tenemos trabajado en el pasado, que desempeñó un papel muy importante en el debate de la temática de la informalidad en América Latina. Yo gustaría, por tanto, antes de pasar la palabra al doctor Chacaltana, hacer una breve exposición de su experiencia, de su pasado. Doctor Chacaltana es un especialista senior en política de empleo en el Departamento de Política de Empleo en la OIT de Ginebra. Previamente trabajó como economista regional de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y Caribe. También especialista en empleo de la Oficina de la OIT en los países andinos. Durante su periodo en la región, dirigió el Programa Regional para la Formalización en América Latina y Caribe, conocido como FORLAC, y previamente el Programa de la ONU sobre Juventud, Empleo y Migración en Perú, con participación de OIT, PNUD, UNFPA y OIM. Su experiencia antes de la OIT incluye haber sido jefe del Programa de Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo en Perú y director de investigaciones del Centro para el Desarrollo y la Participación, CEDEP, en Perú. Ha publicado extensamente en las áreas de política de empleo e informalidad, juventud y evaluación de programas sociales. Su libro más reciente es Políticas de Formalización en América Latina, Avances y Desafíos, coeditado con Manuel Salazar Cirinach. Por tanto, Chacaltana creo que está listo a hablar con el micrófono. Yo paso de inmediato a su exposición
más una vez agradeciendo mucho por su colaboración. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, Mericel, a todos ustedes por la invitación, a todo el consorcio, y por esta oportunidad de compartir estas ideas sobre el tema de informalidad que hemos venido trabajando. Precisamente el libro al que se refería Marcelo tiene que ver con esta publicación que hicimos en la región con José Manuel Salazar Cirinach sobre políticas de formalización y sobre la cual basaré mi presentación. Déjeme ver si aprendí bien a cómo compartir la pantalla. Creo que esta es. ¿Se compartió? ¿Sí? Ahora sí. Sí, perfecto. Ok. Lo que les voy a presentar acá tiene que ver con este libro y algunas otras investigaciones, estudios que he venido realizando en los últimos años en relación al tema de la informalidad y en particular el tema de la formalización. Personalmente me ha interesado mucho más el tema de políticas de formalización que el tema de la informalidad en sí. Y de eso trata esta presentación. Hay algunas cosas que ya hemos aprendido y hay algunas cosas que me parece que son desafíos a futuro para el tema de la investigación aplicada en la región. Sobre las lecciones, lo primero que, bueno, para empezar, lo primero que hay que decir es que América Latina tiene para su nivel de desarrollo, que es una región donde hay muchos países de ingreso medio, tiene tasas altas de informalidad, tiene 53%, no es la región con las tasas más altas del mundo. Estos datos que aquí se presentan vienen del último reporte donde participamos con colegas de la oficina. En África, el 65% del empleo es empleo informal, en Asia 68%, en América Latina 53%. Al principio no parecía tan alto, pero si uno lo mira por nivel de desarrollo, PIB per cápita, uno encuentra que para su nivel de desarrollo sí es alto, ¿no? En esta lámina, América Latina son los puntos naranja, y lo que uno ve es que, digamos, otra región como Europa del Este, por ejemplo, está también en este mismo nivel de desarrollo, tiene sistemáticamente tasas de informalidad más bajas, ¿no? Entonces, ese es el punto principal de la región. Para su nivel de desarrollo, los niveles de informalidad están muy altos. Y los niveles de informalidad, digamos, aquí para resumir, andan por el 53%. Estos son datos del 2018 de la misma publicación que les he venido mencionando. Son datos totales, es decir, urbanos y rurales. La informalidad urbana es más baja, 47% para ese año, y la rural es 68%. Hay ciertos patrones que conocemos, digamos, en la región la informalidad es más alta entre las mujeres, entre los jóvenes, entre las empresas más pequeñas, y una gran parte de la informalidad está en el sector informal, pero también existe informalidad, empleo informal dentro del sector informal y también dentro del sector de los hogares, ¿no? Esta tabla además desagrega por Caribe, América Central y México y Sudamérica. Entonces, el libro que escribimos con José Manuel se preguntaba, digamos, ¿qué había pasado en la década del 2005 al 2015, digamos, inicio de los 2000 hasta el 2015 más o menos, que se había producido un episodio de formalización en la región. Era algo inusual, porque desde que habían estadísticas básicamente urbanas, lo que se tenía, y con la medición del sector informal, lo que se tenía era una permanente tendencia hacia el incremento de la informalidad en la región.
Entonces, vimos esto como un fenómeno que habría que mirar, y en el marco del programa FORLAC lo que hicimos fue hacer análisis, y encontramos por lo menos 10 países donde esto se repetía, ¿no? Sí hubieron periodos de formalización, en algunos casos largos, en algunos casos más cortos, pero episodios de formalización al fin, que valió la pena analizar, y lo analizamos. El programa FORLAC tiene en su página web lo que se denomina notas FORLAC, donde hicimos análisis específicos en cada país. Entonces, para resumir, digamos, ¿cuáles son las hipótesis, no? Y nosotros ahí nos basamos en los 3 drivers que menciona la recomendación 204 de la OIT sobre transición a la informalidad, de la informalidad a la formalidad, y ahí se habla de 3 posibles drivers, ¿no? Lo primero son políticas para la creación de empresas o negocios y empleo formal. Ese es un primer driver. Y lo cual implica crecimiento económico, cambio estructural, políticas de tipo económico estructural, ¿no? La otra son políticas institucionales para facilitar la transición de aquellos que están en la economía informal a la economía formal. Y lo tercero son políticas institucionales también que eviten la transición de aquellos en la economía formal hacia la economía informal, ¿no? Esos son los 3 drivers que menciona la recomendación 204. Entonces, con ese marco de análisis nos pusimos a buscar experiencias. Antes de pasar al análisis específico de la región, yo quería hacer una comparación también de las estructuras económicas que existen en América Latina respecto de otras regiones. Entonces, aquí he tomado datos de un estudio que estamos por publicar con una colega aquí en la sede, Vicky Leung, y básicamente compara las estructuras económicas. Aquí estamos mostrando el ratio de productividad contra el empleo acumulado en América Latina, en Asia y en África. Y lo que encontramos es que efectivamente las estructuras económicas tienen una alta incidencia, como veremos luego, en la explicación de la informalidad, aunque existen variantes por regiones, ¿no? En América Latina existe un alto componente del sector servicios, un bajo componente del sector industrial, y una menor presencia de la agricultura que en otras regiones, ¿no? Por ejemplo, en África, la presencia de la agricultura es mucho más extendida en términos de empleo, y obviamente en términos de productividad relativa también es las distancias con el sector industrial o con el sector servicios es más amplio. Pero y el punto que quería hacer es que nosotros siempre hemos venido analizando lo que ocurre en la región, y acá presentamos el mundo, Asia, América Latina y África otra vez, y entonces hay ciertas constantes, ¿no? Este es un punto muy interesante que me gustaría compartir. Presten atención, por ejemplo, a lo que pasa con los trabajadores por cuenta propia. Lo que me llamó la atención de este tipo de análisis es lo constante que es. Alrededor, entre 80 y 90% de los trabajadores por cuenta propia son siempre informales, no importa la región donde uno esté. En Asia, en África, un poco más del 90%, en América Latina, 80 y algo por ciento, ¿no? Entonces ahí existen 2 tipos de políticas, ¿no? Uno es tratar de convencer uno por uno a los trabajadores independientes que se formalicen, digamos, la hipótesis de la elección, por ejemplo. Pero la diferencia fundamental no es tanto ahí, a mí me parece que está en el eje horizontal, que es la alta proporción que tiene el trabajo
por cuenta propia en las regiones, ¿no? Si uno compara esto con Europa, por ejemplo, uno verá que es distinto, ¿no? Que es menor, pero ciertamente en África es mucho mayor que en América Latina. En América Latina luego también la proporción de asalariados informales anda como en el 30%, no es de las más altas. Verán que en África y en Asia es mucho más alto. En América Latina se parece un poco al promedio mundial. Y lo mismo ocurre cuando uno mira por tamaño de la empresa, ¿no? Hay constantes muy importantes. Aquellos que tienen solo un trabajador en adición al dueño, digamos, sus tasas de informalidad son bastante altas, ¿no? 90% casi siempre. Y la diferencia, y de 2 a 9 lo mismo, ¿no? Casi nunca menos del 70% es informal. Y entonces ahí hay, básicamente la explicación es la extensión de ese tipo de organización de la producción y del trabajo en el mercado laboral es lo que explica las altas tasas de informalidad, ¿no? La formalización de ese tipo de trabajo requiere medidas más de tipo estructural que individual. Y bueno, volviendo a lo que decía el libro, y ese episodio de formalización, bueno, hubo una combinación de crecimiento, digamos, que superó al crecimiento del empleo. Este periodo de 95 a 2015 fue bastante notable esta diferencia. Esto luego a partir del 2016 y sobre todo el 2017 ya no ha ocurrido así. Y la región ya estaba empezando a revertir esta tendencia a la formalización que ocurrió en este periodo 2005-2015. Y luego también hubo un crecimiento muy particular, ¿no? Este es un trabajo de Ricardo Infante que está justo como uno de los capítulos del libro, donde en el periodo, y sobre todo en el periodo de más alto crecimiento, 2009-2012, en su descomposición, el crecimiento del sector de baja productividad en términos económicos superó al crecimiento del empleo, y en los 3 casos el crecimiento del producto superó al crecimiento del empleo, lo cual ya no continuó desde el 2012 y ciertamente después del 2016 probablemente también es lo mismo, ¿no? Entonces hubo una combinación de alto crecimiento, pero además de un crecimiento muy particular que favoreció el crecimiento de negocios pequeños, que justamente fue en atención o digamos, pudo revertir de cierta manera las estructuras que les mostraba antes en los mercados laborales, ¿no? Y bueno, y desde el punto de vista institucional también hicimos esta revisión, como les dije, hicimos como 10 estudios, el doctor Manzano nos ayudó, con el doctor Crane nos ayudaron en el análisis del caso brasileño, pero miramos 10 países, ¿no? Y hicimos una taxonomía de tipos de aproximaciones y encontramos 4 avenidas o caminos hacia la formalidad que se habían ensayado en las políticas institucionales en la región. Algunos, digamos, no tan frecuentes, digamos, el trabajo por el lado de la productividad, que se puede hacer a nivel macro, a nivel de sectores, cadenas, o a nivel micro empresarial. Por otro lado, también existe la posibilidad de trabajar el tema de la legislación, la simplificación de las normas, la regulación, simplificación administrativa para los negocios, ese tipo de cosas son muy frecuentes, provisión de información, capacitación, o mejoramiento, modificación. Nosotros decimos siempre que a través del diálogo social es mejor, más sostenible. Y la avenida favorita de América Latina fue el tema de los incentivos. Han habido, digamos, casos notorios, ¿no? Digamos, de vinculación de estos incentivos por ejemplo, con la registración, con los impuestos, ¿no? El tema del monotributo, la vinculación entre la protección social con la tributación
ha sido bastante comentada en otros países, no ha tenido el mismo éxito en todos los países donde se implementó, pero sí ha sido un tema que ha sido discutido a nivel internacional, y hay algunos países en otras partes del mundo que están siguiendo esas lecciones. Y luego han habido enfoques específicos, ¿no? Leyes de formalización, acuerdos específicos, etc. La región ha sido bastante creativa y frondosa en términos de sus respuestas institucionales en comparación de otras regiones del mundo, ¿no? Y finalmente la cuarta avenida que se probó en la región, y dependiendo del lugar, hubo más o menos énfasis, fue el tema del cumplimiento, ¿no? Y ahí se ha trabajado cultura de cumplimiento, fortalecimiento institucional, que fue, digamos, me parece que en este periodo de 2005-2015, o desde 2000 hasta 2015, yo diría, hubo bastante fortalecimiento institucional de los aparatos de inspección, de supervisión, incluyendo una transición hacia la automatización en algunos países, ¿no? Planilla electrónica, por ejemplo, eso es uno de los temas interesantes que surgieron en esta época. Y finalmente hubieron también enfoques específicos en algunos países, ¿no? Lo de la sustitución de multas, con los acuerdos de formalización, etcétera, que se aplicaron en algunos países. Podemos discutir sobre ejemplos específicos en la época, en la parte de las preguntas. Y luego uno puede, digamos, aplicar todas estas medidas, obviamente para los trabajadores asalariados, pero también para los cuentapropias y para los trabajadores domésticos. Y bueno, también nos pusimos a pensar, bueno, y entonces, ¿qué ha funcionado, no? Y ahí utilizamos dos tipos de análisis, ¿no? Uno, lo primero que pensamos fue, bueno, vamos a hacer una metaevaluación de los estudios que existan, ¿no? Sobre formalización, política de formalización, política de registración, etc. Hicimos un estudio con uno de los expertos líderes, Johan Klub, a nivel mundial sobre este tema, que ya había hecho, digamos, él es uno de los autores, con David Carr, por ejemplo, sobre análisis sistemático de políticas activas, entonces, y había hecho algunos trabajos para la oficina, entonces dijimos, ¿por qué no hacemos uno para la formalización? Y entonces organizamos una búsqueda con él, y lo han publicado recientemente su trabajo con Jonas Jessen, y encontraron ellos, esta es la versión que salió publicada en el libro, pero en realidad luego en la última versión añadieron 4, encontraron 32 estudios, 20 en América Latina, 20 estudios de impacto, 32 estudios a nivel mundial. La búsqueda fue solo en inglés, pero es bastante novedoso, ¿no? Digamos, bastante notorio de que solamente existan en inglés y en esta búsqueda online 32 estudios de impacto, y que la mayoría, 2/3, estén en América Latina. Dice también mucho de que en la región han habido más iniciativas de formalización desde el punto de vista institucional. Lo interesante es que, digamos, hay estudios, una pequeña mayoría de los estimados son positivos o estadísticamente significativos, ¿no? Digamos, no hay mucho misterio, los estimados no son muy grandes y a veces no son significativos. Y esto no cambia por el tipo de intervención que se analizaron, ¿no? Aquellas políticas de información, de registración, de incentivos financieros, de inspección laboral, etc. No cambia. Y entonces, ¿cómo leemos estos resultados, ¿no? Para todos los que trabajamos políticas de formalización, esto es una cosa que nos hace pensar mucho. Entonces, la lectura que nosotros le dimos es que, bueno, no hay muchos estudios de impacto sobre formalización, lo cual es una pena, y no se condice con toda la discusión que hay. Y me parece que eso dice que hay mucha discusión ideológica en el tema de la formalización y de las políticas de formalización. Entonces deberíamos construir más evidencia
sólida, ¿no? De qué funciona y qué no funciona. Pero al mismo tiempo, las evaluaciones existentes se basan más en análisis de programas institucionales, menos en políticas, ¿no? Que son estrategias conjuntas, múltiples acciones, coordinadas, etc. Casi todas las evaluaciones son de una iniciativa solamente. Existe menos evidencia sobre múltiples estrategias, lo cual es un tema que valdría la pena analizar. Hay mucho énfasis en el tema de la formalidad de los negocios o la formalidad empresarial, probablemente porque existen más intervenciones de ese tipo en el mundo, simplificación, etcétera. Ha sido un tema de gran atención a nivel de las intervenciones en los países. Y existe menos evidencia en formalización laboral, pero el debate aquí es más intenso y por lo tanto yo diría que más ideologizado. Lo otro, como les dije, hay pocos efectos, los efectos son pequeños y cuando hay efectos tienden a desaparecer en el tiempo. Nosotros lo leemos como que, ok, la transición a la formalidad requiere al mismo tiempo, o sea, requiere tiempo y múltiples intervenciones al mismo tiempo. No es que exista, esta es la otra forma de decir que no hay una bala de plata y que se necesita acumular intervenciones y que la acumulación de estas intervenciones es lo que produce resultados en el tiempo. Y aquí, bueno, volvemos a enfatizar que la mayor parte de las evaluaciones de impacto se concentran en una intervención solamente. Y entonces, solo el estudio de Infante, que digamos no es un estudio de impacto, sino es una valoración general más agregada, él hace un análisis combinado, ¿no? de los episodios, del episodio de formalización 2005 a 2015, y él llega a esta proporción, ¿no? Él piensa que sería cuestión de que le den una mirada a su capítulo, si no lo han hecho, que el 60% del episodio de formalización en la región en este periodo se debió a factores económicos y el 40% restante se debió a factores institucionales, ¿no? Esto seguramente varía por países. Yo hice un estudio para el caso peruano, que digamos, periodo 2002-2012, a mí me salió 80% factores económicos y estructurales, ¿no? Digamos, de cambio estructural, y 20% factores institucionales. Seguramente los países que tuvieron fueron más agresivos en términos de políticas institucionales tienen un componente institucional un poco mayor, pero este es un promedio para la región que estimó Ricardo Infante. Bueno, hasta ahí es lo que dice el libro, brevemente, y yo quería plantear también que hay algunos desafíos que, bueno, he estado tratando de abordar en algunas publicaciones recientes, que me parecen importantes para el debate y el análisis en la región, ¿no? Lo primero, creo que es y me parece crítico, es el tema de la multidimensionalidad. Creo que hay un desproporcionado énfasis en la discusión sobre empleo informal, y ahí quizás se deba a que es el único indicador que es el más evidente sobre informalidad. Pero me da la impresión que ha llevado a mucha gente a pensar que las soluciones a la informalidad están solo en el mercado laboral. Felizmente han aparecido recientemente algunas publicaciones o algunos esfuerzos que están tratando de medir otras dimensiones de la economía informal, ¿no? La economía informal tiene empleo informal, pero también tiene empresas informales, tiene producción informal, tiene consumo informal, tiene PIB informal, ¿no es cierto? Entonces, el Fondo Monetario a fines del año pasado hizo una conferencia donde soltó algunos datos interesantes con metodologías econométricas, etcétera, que calculaban que el PIB informal en la región era 34%, ¿no? Entonces, si uno une eso a que el empleo informal es 53%, 37% en el sector informal, uno diría, bueno, 37% produce 34% del PIB, entonces debe ser que 63% produce
66% del PIB, ¿no? Es más o menos las proporciones que salen de este análisis, ¿no? Todavía, en el caso peruano, digamos, existe una cuenta satélite para la medición de la economía informal, y ahí sale mucho más claro este tipo de análisis, ¿no? En el caso peruano, 19% del PIB es producido por el sector informal, y el sector informal al mismo tiempo tiene 56% del empleo, ¿no? 72% de empleo informal, 56% en el sector informal, que produce 19% del PIB. Entonces, ese tipo de análisis creo que es necesario para complementar una mirada completa y más comprensiva del fenómeno de la informalidad, de la economía informal, incluyendo el tema de la registración de los negocios y la registración del empleo. Otro tema es el tema de nuevas tecnologías, que estábamos discutiendo mucho ahora con las discusiones del futuro del trabajo. Hay esta discusión sobre nuevas formas de informalidad, nuevas formas de producción, nuevas formas de trabajo. Hay un libro sobre nuevas formas de empleo de la OIT en el 2018. Y nosotros también produjimos un documento donde decíamos que habían otras formas de formalidad también. Le llamamos e-formality, donde las tecnologías pueden jugar un rol importante en la formalización o la registración de los negocios, del empleo y de las transacciones, sobre todo, ¿no? Hicimos un análisis a nivel global y cada región tiene su énfasis en ese sentido. Y finalmente, el otro tema imperdible en estas épocas es el tema del COVID, ¿no? Ahora se ha desatado una discusión, sobre todo en la región, sobre los efectos, digamos, de la pandemia en términos de su grado de diseminación en la región y el rol de la informalidad, ¿no? Entonces, lo cierto es que la economía informal está siendo desproporcionalmente afectada por esta pandemia. No es neutral en términos de a quién afecta más. Uno, porque la informalidad es difícil que pueda estar en confinamiento por mucho tiempo. Y por otro lado, los gobiernos no están tan preparados para llegar con mecanismos de suavizamiento del ingreso, del consumo, hacia estos sectores, normalmente, porque es la definición de informalidad. Entonces, normalmente los gobiernos se conectan más con los sectores formales, porque explican gran parte del PIB, de la recaudación, y luego distribuyen a través de programas sociales, pero en el medio se queda una masa importante de trabajadores, y que justamente se ha visto como uno de los problemas de atención y de respuesta en esta época, ¿no? Entonces, creo que esos son los temas. Yo plantearé esos tres, seguramente hay otros más que surgirán en la discusión, pero podemos empezar a discutir. Perdón que me tome más tiempo de lo necesario. Aquí en la última lámina puse algunas referencias de los estudios con los cuales he hecho esta presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Chacaltana. Muy elucidativa, muy clara tu exposición. Yo gustaría, antes de pasar al compañero Gastón de Argentina para hacer las preguntas de los que nos acompañan por el chat, yo gustaría de preguntarlo si mencionas que en sus relatos de la investigación en el libro, que el impacto de la economía, de la estructura económica, fue muy importante para la formalización en América Latina, y también las medidas institucionales. Pregunto si ahora que estamos presenciando una inversión, un cambio en las tasas de crecimiento del PIB en la América Latina ya desde 2015, 2016, ¿se te parece que las
medidas institucionales pierden fuerza en un contexto no digo de contracción económica, pero de menor dinamismo, ¿sí? Si uno no está muy, si las acciones institucionales no están muy dependientes ainda, son muy determinadas por un contexto más favorable en la economía. Sobre eso, gostaria también de agregar una otra cuestión, que me parece que entre los cambios institucionales, ustedes hacen referencia a esto, están los avances de tecnologías, como por ejemplo de las plantillas electrónicas, el control fiscal, que es mejor, es más posible ahora con nuevas tecnologías de información. Si estos avances, principalmente si el avance del dinero electrónico, de las transacciones electrónicas, no se constituye un importante instrumento, no solamente para combater o reducir la informalidad, como también para medirla, en la medida en que permiten perseguir, rastrear los fluxos de pagamento y identificar dónde se concentran los casos de trabajadores informales. ¿Sí? Es eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por las preguntas. Sí, si las políticas institucionales no tienen ningún efecto si es que no están acompañadas de las políticas económicas, el contexto económico no sería tan extremo. Yo pienso que más bien se complementan, ¿no? De hecho, si uno mira el estudio de Infante, ya en el periodo 2012-2015, el efecto de las políticas económicas, del contexto económico, estructural, se debilitó. Y ahí más bien fueron las políticas institucionales las que ayudaron a continuar el proceso de formalización de la región. Entonces son más bien complementos y tienen que ser usados de manera complementaria. Ciertamente es mucho más complejo en una situación tan crítica como la que estamos viviendo en este momento, y de hecho ya había habido un incremento de la informalidad leve en algunos países a partir del 2017. Pero yo no diría que solas no funcionan. Yo creo que sí tienen, digamos, sus efectos son potenciados en un contexto de crecimiento, pero no es que no operen por sí solas. Y yo creo que más bien hay que redoblar los esfuerzos. Y también depende de mucho qué cosa uno entiende por políticas institucionales solamente, ¿no? Digamos, habría que, por ejemplo, todos estos programas de desarrollo de la productividad en algunos sectores, la forma en que uno organiza la reactivación económica, puede estar orientada hacia mejorar el contexto económico también. Sobre el tema electrónico, sí, yo ahí, ese es uno de los temas interesantes que existe más en Asia, ¿no? En Asia hay un mayor énfasis en sus soluciones tecnológicas hacia el tema de la informalidad. Y de hecho el tema, han probado, tienen un poco más de experiencia en el tema de dinero electrónico y economía con menos cash, etc. Incluso me contaban que en los primeros años, allá por los 80, en Corea, cuando se estaba transformando todavía su mercado laboral, ellos era más barato comprar con las tarjetas de crédito que en cash, y había incentivo monetario para reportar las transacciones. De hecho, la registración de las transacciones tiene el incentivo de que a partir de ahí uno puede registrar las unidades económicas y los trabajadores, ¿no? Entonces, se genera un mecanismo de estímulo agregado para la formalización. Y
sí, puede ser utilizado para la medición, efectivamente. Como dije, creo que uno de los métodos que se utiliza para medir el PIB informal va por ese lado, de las transacciones. Quisiera enfatizar nuevamente que es necesario construir un sistema más articulado de medición. Creo que hemos estado demasiado concentrados, y dicho sea de paso, yo formo parte de que hemos estado midiendo mucho y muy bien, hemos mejorado bastante en la medición del empleo informal, pero creo que es hora de empezar a medir las otras dimensiones, los negocios informales, la producción informal. Y algunos países ya lo están haciendo, como les dije, en algunos países las cuentas nacionales se abren en el sector institucional de los hogares para medir el aporte de la economía informal, y llegando hasta el caso de algunos países donde ya se han hecho cuentas satélites, donde hay coeficientes específicos para no solamente mirar cómo funciona esta economía, sino para mirar sus interrelaciones con la economía formal, ¿no? Eso podría decir. Muchas gracias. Y antes de pasar a Gastón, una última cuestión que gustaría de hacer. Como nosotros somos una red de investigadores de Latinoamérica sobre el tema de la informalidad y formalización, te pregunto si hay esta cuestión, hay esta reflexión sobre la multidimensión de la informalidad en los días actuales, en especial en los años recientes con la uberización y todo este tema. ¿Qué sugerencia ustedes, como un especialista, un experto en esta temática, nos daría como para nosotros investigadores de técnicas, de percursos, de estrategias que podemos aperfeiçoar y aprofundar para captar mejor la informalidad con este fenómeno de la multidimensión? Un poco decías eso en la anterior, pero me gustaría profundizar este aspecto. ¿Cómo, por dónde debemos concentrar nuestras investigaciones para trazer a expresión mejor de la informalidad en nuestros contextos nacionales? Bueno, a ver, entiendo la pregunta más bien en el rol de las redes de investigación sobre las políticas de formalización, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, yo creo que hay un trabajo que hacer en temas de información de este tipo, ¿no? De generar información en múltiples dimensiones al mismo tiempo. Creo que Colombia, no sé si hay alguien de Colombia entre los participantes, creo que el DANE de Colombia está tratando de hacer una medición multidimensional de la informalidad. Sería cuestión de mirar cómo lo está abordando. Pero me pareció bastante interesante de escuchar eso. Y como dije, en Perú se está haciendo la cuenta satélite, por otro lado tienen una planilla electrónica, entonces es cuestión de juntar muchos recursos de información al mismo tiempo, pero no es que todos lo puedan hacer. En un estudio que hicimos con el Banco Mundial, nos costó mucho conseguir la información al mismo tiempo de la autoridad tributaria, de la autoridad laboral y del Instituto de Estadística. Juntar a 3 instituciones para que compartan su información sobre lo mismo es complejo. Nos tomó casi 2 años terminar un paper que terminó siendo de 30 páginas, pero demoramos casi 1 año consiguiendo la información. Creo que ese es un trabajo que habría que hacer más, de unir fuentes de información para hacer una trazabilidad y conectar esta economía que la conocemos muy poco. Ahora las tecnologías lo permiten, me parece. Y construir evidencia, ¿no? Yo creo que hay que comenzar a construir más evidencia. Estas experiencias que uno comparte del Asia, sí suenan interesantes, pero tampoco hemos conseguido estudios de impacto.
al respecto. O sea, cuando uno encuentra la narrativa en los estudios, suena interesante de que sí, bueno, tiene sentido de que si uno registra las transacciones se podría más fácilmente registrar a las unidades económicas, pero no lo hemos visto en todos los casos. Y eso va a depender mucho de la articulación institucional también, porque, digamos, de repente el sector de los taxis que has mencionado está bajo la tutela de una institución, pero la parte laboral está bajo la tutela de otra institución, y estas dos instituciones no conversan. Y puede ocurrir que hasta tengan objetivos distintos. Eso ha ocurrido en algunos países, que los ministerios productivos tienen una visión de la informalidad, los ministerios laborales tienen otra visión a veces, y eso no ayuda. Entonces, construir evidencia de que esto es posible, evidencia sólida, científica, creo que puede ayudar a la política pública, mostrando de que esta es una vía para la formalización. Sí, gracias. Sí, creo que ese es un tema muy importante para nosotros. Incluso Roberto Veras, nuestro colega de la Universidad de Paraíba, Brasil, está sugerindo acá en chat que sabe, podríamos pensar en el futuro un webinar específico para tratarmos de esta cuestión, formas inovativas o no, pero de la medición de informalidad en América Latina sería muy importante para nosotros, que sabe, un desdobramiento de esta primero reflexión, mas muy bueno. Una cuestión última solamente para esclarecer. Hiciste referencia a Daniel de Colombia, Daniel Hawking, es el investigador que está trabajando con múltiple medición de la informalidad. No. El DANE, yo mencioné que el DANE, el Departamento Administrativo... Sí, está bien, pensé. El Instituto de Estadística de Colombia. Está bien. El que está haciendo una medición multidimensional. Me parece que también está incluido como mandato dentro de su programa de formalización. Colombia tiene un programa de formalización, un plan de formalización dentro de su Departamento Nacional de Formalización que incluye ese ítem. Entonces, está conectado a una política de gobierno. Muy bien. Otra cosa que yo quería decir también, ya esto es mi sesgo de profesor, para la academia y las universidades, es el curso de economía laboral en las universidades. Ahora me has hecho acordar, cuando yo regresé de estudiar, me pidieron enseñar economía laboral. Y claro, el curso de economía laboral no tiene digamos, un capítulo sobre informalidad. Entonces, cuando uno lee los libros, los manuales de economía laboral, no hay capítulo de informalidad. De hecho, no hay economías, todos homogéneos, ¿no? Son libros pensados para economías homogéneas. Y entonces, todo el tema de la demanda es una elasticidad. Y entonces, yo creo que ahí hay un tema importante, porque claro, uno tiene que reinventarse. Yo lo solucioné porque me tuve que aprender, y bueno, ahí he tenido la suerte de compartir con colegas como Jürgen, como Ricardo Infante, como los colegas de la oficina, ¿no? Que, digamos, vienen más de la tradición de la economía del desarrollo, ¿no? Y que, digamos, uno no puede hacer economía laboral en América Latina sin economía del desarrollo al mismo tiempo. Eso creo que ese es un tema central, y creo que divide mucho la academia, porque si uno viene pensando de que los mercados laborales en América Latina funcionan, como funcionan los países avanzados y como funciona el libro de texto de economía laboral, ahí vamos a tener una dificultad, porque no es así y es necesario adaptarse. Entonces, no sé cómo lo habrán solucionado los otros colegas, pero el curso de economía laboral en las universidades tiene que tener un componente de economía del desarrollo para ver la demanda, si no, no funciona. Sí, verdad, muy importante este aspecto.
De fato, en nuestro curso que empezaremos en julio online acá en el proyecto Latwork, incluso hay una discusión importante relacionando el tema del desarrollo con la informalidad, que pasa necesariamente por el problema del excedente estructural de mano de obra en los países de la periferia, los países de América Latina en especial. Entonces, estoy plenamente de acuerdo. Esto es una temática fundamental que debe ser considerada en todos los cursos. En la Unicamp tenemos un poco ya esta experiencia en nuestras reflexiones sobre economía del trabajo, pero sí es muy importante aprofundarnos. Muy bien, agradezco y paso la palabra a Gastón entonces para traer las cuestiones que fueron hechas por los que nos acompañan por chat. Gracias. Perfecto, Marcelo. Un saludo a todos. ¿Cómo están? Tenemos muchas preguntas en el chat. Vamos a empezar por algunas más recientes. Por ejemplo, la de Jürgen Weller, que nos pregunta lo siguiente. Dice, si según el Fondo Monetario Internacional, el sector informal proporciona un 34% del PIB y tiene 37% del empleo, la productividad laboral media del sector sería cerca del promedio, lo que sería raro. La pregunta entonces es, ¿no será que el cálculo del FMI incluye producción sobre que no se tributa, pero que se realiza de parte de empresas que en la medición de la OIT forman parte del sector formal? No sé si te parece ir de a una pregunta para poder tomarlas. Está bien. Sí, yo creo que ese es un punto, importante. De hecho, las dos mediciones, la medición del Fondo Monetario es econométrica y más parecida a una medición de la economía subterránea. Cuando la medición de la OIT del 53% y el 37% que mencionaba, es una medición más directa basada en encuestas. Y efectivamente una explicación sería esta, la diferencia de productividades no es lo que uno esperaría, pero es lo que sale, digamos, ahorita. Creo que justamente el punto que quería hacer yo era, ¿por qué no nos ponemos a pensar así, digamos? Ahora es posible, con los datos actuales, con las tecnologías actuales, es posible de generar mediciones más complejas de la productividad. El dato estaba ahí para motivar la discusión. Gracias, Jürgen. Claro. Bueno, tenemos otra pregunta de Dari Crane, que dice lo siguiente. Juan, alegría por tu última exposición. El crecimiento de la informalidad está articulada con la crisis económica. Pregunto si las políticas económicas predominantes en América Latina de fragilización de instituciones en el área del trabajo no ayuda a explicar el crecimiento de la informalidad a partir de 2015-2016. Y otra cuestión, si las nuevas tecnologías en principio podrían ayudar a formalizar, bueno, esta en parte la respondiste recién sobre las informaciones que se pueden recabar a partir de nuevas tecnologías. Las iniciativas de estimular la informalidad, como ocurre con los trabajadores de plataforma digital, no deja el crecimiento de la informalidad en relación con las opciones políticas predominantes en los últimos años en América Latina. ¿Se entendió bien la pregunta, Juan? Porque la estaba traduciendo. ¿Se entendió? Sí, aproximadamente, sí. Voy a tratar de responder las dos. Ok, sobre el tema de sí, digamos, instituciones laborales más fuertes ayudan efectivamente a que las políticas institucionales de formalización tengan más potencia, sin duda, ¿no? Recientemente mi colega Gerhard Reinecke de la oficina de Santiago de Chile ha escrito con motivo del COVID que justamente, digamos, nivel empleo formal e instituciones sólidas
digamos, ayudaron a manejar mejor esta crisis del COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el rol de las instituciones, si las instituciones laborales se debilitan, obviamente hay un problema de que las políticas institucionales hacia la formalización también se debilitan. Ahora, debería, en teoría, las tecnologías ayudar a formalización, pero no lo está haciendo, ¿no? Eso es lo que dice la pregunta de José Dari. Como ocurre con los trabajadores de la plataforma digital. Sí, eso es cierto. La pregunta es, ¿por qué no estamos respondiendo con tecnología, digamos? También me da la impresión que existe la posibilidad de identificarlos. Incluso hay gente que los encuesta. Digamos, han habido encuestas a trabajadores de plataformas digitales. Me da la impresión que a través de tecnología se les podría llegar, pero evidentemente esto requiere de decisión política, ¿no? Digamos, y de adaptar ciertas instituciones hacia ellos, digamos, hacia esos trabajadores de la economía digital. Por ejemplo, las instituciones de protección social, el tema de las 8 horas, digamos, ahora todo el mundo está, digamos, trabajando en casa. Yo estoy trabajando en casa hace casi 3 meses, y claramente, digamos, es difícil separar la vida laboral de la vida familiar. Y entonces, ¿cómo uno podría hacer respetar las 8 horas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Es difícil, pero yo lo que pienso es que ante una realidad hay que, digamos, responder con creatividad. Me parece que la región ha mostrado en el pasado que es posible pensar en esquemas innovadores y tal vez se podría pensar también para este colectivo. Perfecto. Bueno, justamente, precisamente por esta última cuestión, hay varias preguntas vinculadas a la crisis actual del COVID, a las nuevas tecnologías y a los efectos que va a tener. Por ejemplo, Ana María Fernández de la Universidad Alberto Hurtado pregunta si ante los efectos del futuro del trabajo y la dualidad que se espera en el mercado laboral, ¿existe ya algún estudio o evidencia sobre la relación entre la destrucción de empleo por la tecnologización de los procesos productivos y el aumento de la informalidad? Si cree usted que el efecto COVID-19 supondrá una mayor tecnologización de los procesos productivos y con ello un mayor aumento en la informalidad. Perdón, ¿la pregunta de quién era? Ya le digo, de Ana María. Ana María Fernández de la Universidad Alberto Hurtado. Hay varias preguntas que apuntan a la misma cuestión. Ok, sí. No, la verdad es que no he visto un estudio sobre el impacto de la destrucción del empleo, de la tecnologización y el aumento de la informalidad. No lo sé, quizás le podríamos preguntar a alguien más. En la región por lo menos no lo he visto. Digamos, eso es lo que ocurre siempre, ¿no? Hay bastante poca evidencia sobre esto, y en particular sobre impacto. Y existe el riesgo de que ocurra una mayor tecnologización efectivamente de los procesos productivos, y entonces aparezcan estas nuevas formas de producción y de informalidad. Como digo, la tecnología trae nuevas formas de informalidad, y definitivamente hay que encontrar soluciones, y también trae nuevas formas de formalidad. Quería hacer ese balance, pero efectivamente, digamos, este tema de la tecnologización de los procesos productivos es enorme, ahorra mucho trabajo en el corto plazo, quizás lo potencie ahora con el COVID, digamos, dado que esto la gente ha aprendido que es posible trabajar a distancia, por ejemplo. Muchas empresas
que no lo hacían, ahora lo pueden hacer, y es posible de que esto ocurra, ¿no? Y de que aumente la informalidad mucho más a través de esta vía. Le quería dar un tono más optimista a esta discusión. Y ok, ¿sí? Pero bueno, como dije al principio, a mí me interesa mucho más la discusión de qué hacemos. Quizás por la forma en que yo fui formado, digamos, yo ni bien regresé a estudiar, comencé a trabajar en el sector público, entonces la pregunta es, ok, tenemos un problema, ¿qué hacemos? Pero efectivamente uno no puede negar de que este proceso de tecnologización es enorme y que tiene efectos muy, muy importantes sobre la informalidad. Bueno, por nuestra parte con el chat están contempladas las preguntas. Apuntaban todas a este último punto. Muy bien. Agradezco a Gastón, a todos que nos hicieron cuestiones por el chat. Vamos llegando al final. Agradezco mucho al profesor, el doctor Chacaltana. Es muy bueno poder compartir estas reflexiones muy relevantes para nuestros estudios, para nuestras investigaciones. Entonces, espero que podamos, quién sabe, hacer otras más específicas, como la sugerencia de Roberto Veras. Pero agradezco desde ya, espero que tengan un buen día a todos que nos acompañaron. Ficamos por aquí. Abrazos. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Chacaltana.